Hola a todos, estamos aquí de vuelta para presentar los webinars de ISARD con los que ya nos vamos haciendo, yo creo que un poco amigos, ¿no? Y amigas. Hoy estoy aquí, bueno, ya me conocéis, soy Itziar Azcona, Global Director de ISARD y organizadora de estos, de la formación, ¿no? En español que queremos potenciar desde la asociación. Y hoy estoy aquí tengo el gusto y el placer de presentaros a Iva, que va a ser quien nos va a hacer de maestra de ceremonias en el webinar y en el taller del próximo día sobre, bueno, sobre Neptuno, pero que ahora nos va a contar. Hola Iva, ¿cómo estás? Hola Itzi, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Fantástico. Bueno, en primer lugar, antes de nada, tengo curiosidad por saber, conocer y aprender cómo se pronuncia tu apellido. Es la misma curiosidad que tengo yo. La verdad es que no sé, tenemos una versión familiar que es Rick, como si la H fuese muda y la Y sonase como I, Ujú. pero la realidad es que siempre es tema de conversación porque es medio un misterio. Mi abuelo era de Polonia Ah, vale. y vino Ujú, acá a Argentina después de la guerra, y pasaba mucho cuando llegaban los inmigrantes ujú. de países de habla no hispana, Ujú. que había un puente ahí de idioma que era muy difícil de saltear, y muchas veces se han perdido consonantes y vocales en el camino, así que ni siquiera sé si se escribe así originariamente mi apellido, ni cómo se pronuncia en su lugar de origen. Algunos dicen Kreis, Ujú. hay teorías muchas, pero nosotros en mi familia decimos Rick. Vale, o sea que incluso ya el apellido empieza siendo un misterio. Vale, Sí, fantástico, tal cual, qué sincronicidad, ¿no? Con lo que vamos a hablar. Bueno, tal cual. Iva, no sé, cómo te definirías? ¿Qué dirías de ti misma? Así para empezar, algo que te definiera. Eh, Diría que soy una curiosa, ya que Mm, eh, me gusta pensarme así, como una persona muy curiosa ujú. que todo el tiempo se está interesando por cosas, y es lo que siento que más pulsa de Ujú. mí, la Vale. curiosidad. Mm. Y en esa curiosidad, leyendo un poco tu trayectoria, ¿no? Hay un momento en el que me comentabas que, bueno, por cierto, que decías que Iva es otra del equipo editorial de la revista Stellium, donde yo también colaboro, y la verdad es que es una joya tenerla porque tiene un dominio del lenguaje como traductora literaria que es, pues es un asset muy importante en el equipo de la revista, que se encarga de la maquetación, aparte del trabajo editorial, ¿no? Y comentando contigo de esta curiosidad, un poco sobre tu trayectoria, decía, hablas de en algún momento cómo haces una mezcla, ¿no? Entre arquitectura, literatura, fotografía, Mm, astrología. ¿Cómo se mm, gesta un poco todo eso? ¿O qué hilo habría en común entre todas estas disciplinas? mm. Y en principio, me parece que como siempre en la vida, las cosas, o al menos en mi vida, ha sido que las búsquedas se han precipitado Ujú, casi que fuera de mi voluntad, y mientras fueron sucediendo no se veía el hilo, pero ahora mirando para atrás, siempre siento que hay algo común, como un hilo entre todas esas cosas que en apariencia son disímiles, que es el lenguaje, ¿no? Como ujú. un punto, eh, la astrología obviamente es un lenguaje, y la fotografía es un lenguaje, es una manera de codificar el mundo. Y la arquitectura, que fue el primer interés que después medio que se Sí. disolvió, no llegó a puerto, también lo es en cierta medida, ¿no? Como si hubiese algo de, me gusta pensar en todas esas cosas como códigos, como decodificadores de realidad. eh, y también es algo que me interesa mucho, ¿no? Y también en relación al webinar, ¿no? Como algo de cómo codificamos, como si realmente la realidad fuese, no sé qué es la realidad, pero cada Ujú. quien va con un cuerpito que tiene un código y una manera de procesar una realidad y no otra, ¿no? Y ahí se hacen las mezclas.
Ujú. Sí, había asociado quizás, ¿no?, la fotografía, la literatura, y lo astrológico por lo simbólico, pero me llamaba la atención ese aspecto arquitectónico, ¿no? O sea que bueno, le daré ahí una vuelta. ¿Cómo llega la astrología a ti o cómo llegas tú a la astrología, Iva? La astrología llega, si llega a mí, me toca la puerta como consultante, si bien es algo que nunca me ha sido ajeno, Ujú, la- nada, el interés por lo zodiacal y por la astrología nunca había entrado como de lleno y llego a consulta en crisis, alguien me dice, ¿por qué no te haces una carta natal? Y llego como consultante de astrología. Y lo que me pasó en esa primera consulta, donde yo fui como eh, muy con página en blanco, ¿no? Sin ujú, saber nada, y lo que me impactó mucho fue la sensación de sentir que mi vida tenía una lógica, que yo no la podía tomar entera, que no la podía entender entera, ni siquiera al salir ujú, de esa consulta, pero que había una lógica, ¿no? ujú, Y es algo que siempre eh, registro como recuerdo y que lo trato de tener presente cuando hago consultas con otros, esta sensación de poder de alguna manera ayudar al otro a registrar que está viviendo su vida, ujú. que no tiene nada de malo, que su vida no tendría por qué ser de ninguna otra manera que como es y como fue. Y eso me impactó mucho, me emocionó mucho y quedamos ahí medio inseparables la astrología y yo a partir de ahí. Ujú. Hasta dedicarte ahora a nivel profesional, ¿no? En tu consulta en Buenos Aires, Sí. que en una historia en la que me reconozco, ¿no? Es una historia, colectiva, común de muchos y de muchas. Bueno, llegado a este punto, ya solo nos queda, porque esto es una breve presentación, dejar una idea de lo que va a tratar el taller del próximo domingo, que por cierto, ya podéis, os pido disculpas porque en el vídeo de presentación de la vez pasada, pues con el cambio de horario este que hacemos en unos países sí y otros lugares no, pues yo os dije que el webinar iba a ser a las 6 de la tarde en España y no fue así, era a las 5 porque nosotros aún no habíamos cambiado el horario. Ahora ya hemos cambiado el horario. Tened en cuenta que el horario para los talleres de ISAR en español de referencia siempre es las 12 horas de Nueva York. Así que esto implica que el taller vuelve a ser a las 6 de la tarde en España, eso sí, hora peninsular, y a la 1 en Argentina, como otra referencia, que es desde donde nos va a contar Iva el tema del domingo. Y a partir de ahí, bueno, pues os animo a que busquéis el resto de horario. Así que, bueno, cuéntanos de qué vamos a aprender, sobre qué vamos a escuchar y qué nos vas a compartir el próximo domingo, este domingo que viene. Bueno, un poco la idea es el viaje de Neptuno, Ujú, es un poco como el titular, y pensándolo en términos de, bueno, de la complejidad que tiene un planeta como Neptuno, que es eh, de por sí transpersonal y ujú, dentro de los transpersonales, me parece, no sé si ponerlo en términos de el más o el menos, pero es muy esquivo Neptuno como planeta ujú, para contactar. Personalmente me ha pasado estudiando que me ha costado mucho tiempo registrar mi propio Neptuno y cuánto ha operado a lo largo de mi vida. Me parece que es un planeta muy interesante para reflexionar, que todos lo tenemos en algún lado de la carta, ujú, pensar un poco, bueno, qué es, ¿no? Como, cómo viaja Neptuno en la carta de cada uno, qué experiencias nos acerca para poder tomarlo, para poder incorporarlo, y qué malentendidos genera, sobre todo qué malentendidos genera. Y, y bueno, eso, básicamente como un poco la idea es eso, ¿no? Es como poder, no vamos a poder ujú, decir que es Neptuno, porque sería Eso es. Mm, muy ambicioso y tonto, ujú, sobre todo tratándose de Neptuno, poder encerrarlo en qué es, ujú, pero sí tal vez abrir preguntas que nos puedan servir para registrar el propio Neptuno y para ver cómo podemos dialogar con esa energía, que es una energía muy, muy vital, muy necesaria de incorporar. eh,
y bueno, pero hay que estar atento, ¿no? Como, Sí, 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 es verdad, ¿no? Lo que dices, ¿no? O sea, yo recuerdo de momento de estudiar astrología y luego ahora enseñándolo, ¿no? Cuando toca la clase de Neptuno es como que todos nos vamos con una sensación de qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? sí, Y sí. cómo hay que luego dejar que ese proceso vaya bajando a tierra y se vaya integrando. O sea Sí. que, bueno, pues fantástico reto el del domingo, el que eso es, que podamos hablar de esta energía tan esquiva, pero tan mágica, ¿no? Y tan Ujú, interesante. sí. Un último mensaje que dirías a todos para que se animen o bien para conectarse el domingo o bien para registrarse al webinar? Uy, qué pregunta. Ujú, Les diría que se animen, mm. que se animen a abrir la página del libro de Neptuno y ver qué despliegan, ¿no? Fantástico. Muy bien, pues muchas gracias, Iva. Nos vemos el Gracias a vos. domingo 11 de marzo, a las 1 en Argentina, 12 en Nueva York, 6 en hora peninsular en España. 11 de abril, 11 de abril, no sé qué he dicho marzo. marzo, uy, para mí, bueno, con tantos cambios tan a diario, efectivamente, muchas gracias. 11 de abril, 11 de abril, Iva nos hablará del viaje de Neptuno por la carta natal, muy interesante. Muchísimas gracias, nos vemos el domingo, Iva. Gracias a vos, Itzi. Chao, chao.